Dios les bendiga, mis estimados amigos, mis queridos hermanos. Es más que un privilegio estar una vez más a través de Consejo de Vida, trayendo y impartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión seguimos con las enseñanzas de Hechos de los Apóstoles, libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Si acabas de empezar esta lección, te recomiendo que escuches las otras videos donde las lecciones empiezan desde la introducción y el primer capítulo en adelante. En esta ocasión vamos a empezar el capítulo 5. Continuaremos en Hechos de los Apóstoles, confiando en el Señor, que Él nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir y terminar. Así es que la Biblia y papel. Amén. La lección última, estuvimos tocando en el capítulo 4 las últimas versículos, que era el 36 y el 37, que hacía mención de un personaje que por primera vez empezamos a conocer, pero más adelante nos enteramos que él se convierte en un personaje importante en la historia, nuestro hermano Bernabé, que ese era el apodo de él, pero su nombre era José, más conocido como Bernabé y muy bien conocido como el que anduvo con nuestro hermano y apóstol Pablo en los viajes misioneros. En esta ocasión, en el versículo 4, se hace mención del hermano Bernabé, que él, siendo dueño de una herencia, de una propiedad, podemos decir, hace eh, el, la acción de vender esa propiedad. Solamente quiero leer para recordar y luego enlazar eso con lo que pasa en el capítulo 5. Versículo 36 y 37 del capítulo 4 dice: Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Algo que muchos, aparte de él, hacían. Vendían sus propiedades, vendían sus herencias y venían y traían el precio completo de esa venta a los pies de los apóstoles. Los apóstoles hacían división de ese dinero a aquellos que más lo necesitaban. Compraban granos, compraban cosas necesarias para suplir las necesidades de los creyentes, de los hermanos de la fe, las viudas, los huérfanos, los pobres, los verdaderamente necesitados. Y aún los que daban esas ofrendas también se les suplía sus necesidades. Y vemos aquí que entre muchos también José, muy bien conocido como Bernabé, hizo eso, tocado por el Señor. Decía yo esto en la clase de la escuela dominical, que nosotros no actuamos por bondad propia, porque somos buenos, porque la Biblia nos dice a nosotros, la palabra del Señor nos dice bien claro que nosotros, ningún ser humano es bueno. Si nosotros hacemos buenas cosas es porque el Señor nos impulsa y nos toca a hacer buenas dádivas. Y aquí estos hermanos, ¿por qué hacían eso? Pues sabemos que los hermanos estaban siendo excomulgados de las sinagogas. ¿Por qué? Por causa de seguir el nombre del Señor, por causa de seguir al Señor Jesús, por causa de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Muchos de ellos se quedaron sin lo que la sinagoga les suplía para sobrevivir. Y aquí el Señor no deja desamparado a nadie. He aquí como prueba que nuestro Señor es el proveedor de todo. Y esto fue tocado por el Espíritu Santo a hacerse, ¿verdad? Los hermanos se ayudaban mutuamente, todos ellos haciendo
ventas de sus herencias y de sus propiedades para ayudarse ellos mismos en conjunto. ¿Qué pasa aquí? En el capítulo 5 vemos una historia del versículo 1 al 11, una historia completamente extraña, por decir así. Pero hay una enseñanza en ella. Vemos en José, Bernabé, la entrega desinteresada, la entrega de generosidad en él, de honestidad en él. Todo esto se ve contrariamente en Ananías y Zafira. En la historia de Ananías y Zafira nos damos de cuenta el aprovechamiento de ellos, el interés de los halagos tal vez, y lo oportunista que puede el ser humano llegar a ser. Algo contrario a lo que José, conocido como Bernabé, nos muestra en lo que Lucas en Hechos nos testifica. Capítulo 5 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos ahí la iniciación de este capítulo con un pero, haciendo hincapié de que la historia anterior de José, conocido como Bernabé, es totalmente diferente a lo que vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vemos que la historia empieza mal. Vemos que Ananías y Zafira no están haciendo las cosas bien. Se dice que Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Sustrajo del precio. Cuando estos hombres y estas mujeres en general vendían las heredades o las propiedades, primeramente yo me imagino que ya pensando en que todo ese dinero iba a ser usado para los necesitados, para el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia, los creyentes, los que se estaban añadiendo. Y me imagino yo aquí que se hacía alguna promesa, Señor, esto va a ser para tu obra. Y venían y entregaban todo el precio a los apóstoles. En esta ocasión, Ananías y Zafira venden la heredad. Pero dice ahí en el versículo 2, y sustrajo del precio. En otras palabras, se le dio un monto por la heredad que vendió. Pero de ese monto, él sustrajo, él agarró dinero. Como quien dice, esto es mucho para dar, déjame agarrarme un poquito. Entonces dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Vemos ahí que ninguno de los dos estaba ignorante de lo que estaba pasando. El esposo estaba haciendo y la mujer sabía también de lo que su esposo estaba haciendo. Y trayendo solo una parte. ¿Por qué? Porque ya había sustraído, ya había sacado del monto total, del precio total del cual él había vendido la propiedad. Él había sustraído, había quitado una parte. Y dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, puso el dinero a disposición de los apóstoles para que ellos supuestamente repartieran según las necesidades. Versículo 33. Y dijo Pedro, sabemos ya lo que ha hecho Ananías y Zafira. Vendieron la heredad por X precio. Pero ese X precio no fue el que le dieron a los apóstoles, sino fue menos. ¿Por qué? Porque ya habían sacado algo de ese X precio. Y el apóstol Pedro le dice, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira esa exhortación. Mira esa reprensión. Hay una verdad ahí que Pedro le dice a Ananías a través del Espíritu Santo. Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué te dejaste usar por Satanás, por el diablo, por el enemigo de nuestras almas? ¿Por qué diste cabida a que él manipulara tus intenciones? Eso nos hace pensar, hermanos. Nosotros somos humanos, no somos perfectos. Aún con el Señor en nuestra vida es una lucha constante con nuestra carne pecaminosa. Hay ideas, hay pensamientos que se acercan a nuestra mente. Y si no es por el Espíritu de Dios que nos da alerta roja para reprender ese pensamiento, si no fuera por el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nosotros también caeríamos bajo como cayó Ananías. Es constantemente, constantemente estar al pie de guerra, listo para la batalla, no con fulano, no con sutano, no con mengano, sino conmigo mismo, con mi mente, con mi carne. Yo estoy dispuesta, mi espíritu está dispuesto a glorificar, a alabar a Dios, a buscar de Dios a través de su palabra, de la oración, de los cánticos. Pero esta carne le gusta otra cosa. Pablo lo dijo. Lo que quiero hacer para bien no lo hago. Hago lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo está en mí. Si no fuera por Cristo en nuestras vidas, hermano, solo ponte a pensar. Mira a Ananías, cómo actuó. Él pensó tal vez en su casa, esto es mucho. Yo aquí pensando, imaginándome. Esto es mucho para que los apóstoles lo tengan y lo administren. Me voy a quedar con un poquito. ¿Por qué no dejar que el Espíritu de Dios en uno reprenda ese pensamiento rápidamente? Pero todo está para darnos una lección. Esta historia es para darnos una lección, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido oyente. El apóstol Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de avaricia, de malas intenciones? ¿Por qué? ¿Por qué le abriste tu mente al enemigo y actuaste en ello? Le dice el versículo 4, reteniéndola, hablando de la herencia, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? En otras palabras, Pedro le está diciendo, esto no es obligatorio. Los hermanos han vendido sus herencias y han traído el dinero para ser administrado y suplir las necesidades de los necesitados, valga la redundancia. Pero no es obligación. Nadie está obligado. Es lo que Pedro le está diciendo a Ananías. ¿Por qué tomaste una decisión? La herencia era tuya. Si la habías vendido, el precio era tuyo.
¿Por qué te sentiste obligado a aparentar algo que no sentías en tu corazón? Hermano, hermana. Y aquí no solamente lo podemos aplicar a cosas monetarias, a los diezmos, a la ofrenda, etcétera, etcétera. No, 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 no solamente a eso. Está hablando de una apariencia. Aparentamos una cosa, pero realmente delante del Señor estamos claros de nuestras intenciones. Decíamos en la clase local y los hermanos participaban de esta hermosa lección de que es al Señor que nosotros nos debemos claramente y totalmente. Lo que hagamos en la obra del Señor no es para el hombre, no es para que me miren, no es para que me mire el ministro, no es para que me miren los hermanos, no es para que me miren los líderes de la iglesia y ganarme fama y ganarme buenas palabras para conmigo. No, no debería de ser así. Lo que hagamos o lo que hacemos en la obra del Señor, por mucho o por poco, debería de ser dadamente, completamente para el Señor, no a medias, no a medias, porque entonces no sirve. Cuando nosotros proponemos trabajar para el Señor, tenemos que hacerlo con amor, sinceramente y completamente para Él. Solamente nos podemos pensar acerca de aquella viuda que el Señor estaba observando en el templo. El Señor y sus discípulos y sus seguidores estaban observando. Y el Señor observaba cómo traían las ofrendas en el templo. Y se fijaba cómo los ricos traían de lo que les sobraba. Traían con abundancia, pero de los que les sobraba. Y luego detrás en esa línea venía una anciana que el Señor nos da a demostrar en la ilustración que era viuda. Y yo me imagino aquella viuda sacando aquella monedita de su monedero o tal vez de algún trapito o de a donde ella lo tenía guardado, sacando esa moneda y dándola en la ofrenda. Dio todo. Sabemos que la historia, el Señor nos lo cuenta y nos enteramos que era todo lo que la viuda tenía. Y el Señor la alabó. Dijo, ella ha dado más de lo que estos ricos fanfarrones pretendieron dar. ¿Por qué? Porque los ricos estaban dando de lo que les sobraba, solamente aparentando dar con un corazón piadoso, bondadoso. En cambio, la viuda, que tal vez ni siquiera los sacerdotes se dieron de cuenta de su ofrenda porque era pobre, viuda, no venía con una ropa cara, etcétera, etcétera. Y dio todo lo que tenía, pero lo dio completo. No sustrajo de lo que dio. Hermano, esto no solo aplica a las monedas, al dinero. Esto aplica en nuestro servicio, en de la forma que nosotros alabamos y queremos agradar al Señor con nuestro servicio en la obra. Es necesario que nosotros nos sustraigamos de lo que ya le hemos prometido al Señor hacer para su obra. Es mejor no prometer. Es mejor no prometer, no comprometernos, porque nos estamos comprometiendo con el de arriba, no con el hombre. Entonces seguimos con la historia y Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón?
¿Por qué dejaste que ese pensamiento inicuo, malo, malvado entrara en tu corazón y lo acariciaste y lo actuaste? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El versículo 5 nos enteramos qué fue lo que le pasó a Ananías. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hay una curiosidad aquí, entre comillas. Hechos nos dimos de cuenta que es nuestro hermano Lucas que hace redacción de este libro. Y se le conoce al hermano Lucas como el doctor Amado, el médico Amado. Y vemos aquí que él usa palabras médicas. Él simplemente hubiera dicho, cayó y se murió. Pero no, usa una palabra muy médica. Dice, cayó y expiró, ¿verdad? Lo cual quiere decir que murió. ¿Y qué hizo esto en lo que lo estaban oyendo o viendo? Dijo que trajo un gran temor. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Vemos ahí a Ananías muerto. Lo mató el Espíritu de Dios. No lo mató Pedro. No lo mató ningún apóstol. Lo mató el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, dice ahí, no se le puede mentir. Pasado, en el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Aquí yo me imagino, Safira en la casa. Bueno, Ananías se fue, ya son como 3 horas y no ha regresado. Voy a ir a ver qué es lo que pasó. Va ella y indaga, llega al lugar, se encuentra con Pedro, nadie dice nada, ella no escucha nada. Y dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Mira la pregunta que le hace Pedro a la mujer de Ananías, a Safira. Dime, Safira, ¿vendiste en tanto la heredad? Él le menciona el tanto que supuestamente su marido le dijo. Ananías había dicho una mentira. Safira conocía esa mentira, ese plan. Pero somos un individuo. Cada quien es responsable por lo que hace. Como esposas aconsejamos a los esposos. Como esposos ellos nos aconsejan a nosotras. Pero al final nosotros somos responsables, cada uno, por la decisión que hemos de hacer. Aquí, su mujer, Safira, tuvo la oportunidad de decir, de arrepentirse y de decir, esto no está bien. Esto es una mentira. Esto no me parece que es de buena fe lo que se está haciendo. Ella tuvo la oportunidad. Pedro le estaba dando una oportunidad a través, ¿verdad? Movido del Espíritu de Dios. Le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella tuvo la oportunidad de decir, no, hermano Pedro, mi esposo fue el que dijo eso y él quería que yo lo apoyara, pero yo me arrepiento, no quiero seguir en este juego. Pero ella no hizo eso. Ella dijo, sí, en tanto. Apoyó la mentira de su esposo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis? ¿Sabe lo que es un convenio? Convenir en algo es acordar en algo, es aceptar algo. Usted, siervo de Dios, sierva de Dios, hijo de Dios, como hijo de Dios no podemos aceptar algo que vaya en contra
de nuestra fe, de nuestra creencia. No podemos convenir en algo que sabemos puede ir en contra de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces Pedro le dice a ella y la exhorta, le dice, la reprende y le dice, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? En otras palabras, no podías haberte librado de esto, pero tú aceptaste, acordaste seguir con este juego de mentira. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Iban entrando los jóvenes y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vemos la historia de Bernabé, que de una forma desinteresada, de una forma generosa, de una forma honesta, dio su ofrenda, porque la había prometido para la obra del Señor. Vemos aquí lo contrario de Ananías y Zafira, de una forma aprovechada, de una forma interesada, de una forma oportunista, quisieron engañar tal vez a los apóstoles. Ellos no pensaron ni siquiera en Dios. No pensaron que iban a estar engañando al Espíritu Santo, sino que ellos dijeron a Dios, a los apóstoles. Pero esos apóstoles eran llenos del Espíritu de Dios. Tenían el Espíritu Santo en ellos. Eran hombres de Dios. Cualquiera puede decir, entonces el Espíritu, yo cuando estaba más joven, oí a algunos hermanos decir, el Espíritu ya no mata. Pero me hace pensar en algo. El Espíritu no cambia, el Espíritu Santo de Dios no cambia. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre, desde el principio hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios, Él no muta, Él no cambia. Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo, no cambian. Entonces, para que alguien diga, el Espíritu de Dios no es más suave hoy en día, no mata. Tal vez no matará corporalmente, hablando físicamente, pero espiritualmente hay muchos que ya están muertos por mentirosos y falsos. Tal vez nosotros los vemos alabando al Señor y glorificando y predicando y enseñando, pero espiritualmente solo el Señor sabe cómo están esas vidas. Hieden, apestan a mortandad. ¿Por qué? Por falsos. El Señor nos ayude. Que el Señor me ayude a mí, que te ayude a ti, hermano. A tomar en serio las cosas del Señor. No estamos jugando con un Dios mentiroso. No estamos jugando con un Dios de madera o de yeso o de hierro. No estamos jugando con un Dios que no existe. Hay personas que están jugando con el mismo fuego que los va a quemar. Es de tener mucho cuidado. Y no estoy hablando de cosas físicas en el sentido de que, si yo le prometo a Dios $100, hay que darle los $100. No, eso es superficial. Yo no estoy hablando de eso. Es algo más espiritual. Tiene que ver con mi vida espiritual. Es de parar y parar de pretender ser algo que nosotros sabemos que no somos. Delante del Señor tenemos que presentar nuestras vidas cabales, exactas, completas. No somos perfectos. El único perfecto es Él en nosotros. Él es el que nos perfecciona día a día.
Pero es necesario que si de verdad nos llamamos ser hijos de Dios, del Dios viviente, que ese Dios vivo viva en mí. Si en aquel tiempo esto trajo temor, aún tiene que traer temor esta palabra a nuestras vidas. Cuando tú leas tu Biblia, las Escrituras, ella tiene que impartir temor, ese temor reverente hacia Dios y hacia sus cosas. Yo estaba buscando el significado de temor. Mira el significado de temor, lo que quiere decir. Es un sentimiento profundo de respeto y obediencia. Pero no solo eso. Temor es un sentimiento también que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso o peligroso. El tipo de temor que tenemos que tenerle a Dios. Sí, un temor reverente y de obediencia, pero también tenemos que tener temor a Dios para huir de todas aquellas cosas peligrosas o dañinas que puedan perjudicar mi alma, mi vida. ¿Y cómo hacemos eso? A través de las Escrituras. Estudiando las Escrituras, ella nos dará la guianza de qué hacer y no hacer. Y si hacemos cosas indebidas, hay algo, está en el Espíritu de Dios en nuestra vida que nos dice, arrepiéntete de lo que hiciste, porque sabes que no hiciste bien. Y hemos de correr a los pies del Señor y a pedirle perdón por lo que hemos hecho. Eso es diario, hermano. Eso es de todos los días, porque perfectos no somos. Y mira lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor utilizó ese ejemplo para impartir temor en su pueblo, de que Él es real, de que Él no es un mito, que Él es verdadero y que su Espíritu Santo es eso, santo. Hermano, esta historia, como muchas en la Biblia, aún están para impartir temor a mi vida y a la tuya, de que Dios es real y que es verdadero y que su Espíritu Santo aún mata espiritualmente, hermano. Tal vez no miraremos cuerpos tirados en el piso, en el templo, en las congregaciones, pero dentro de cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Hay que pedir misericordia, hay que arrepentirnos, hay que buscar el favor y la gracia de Dios y saber cumplir cuando prometemos algo. No sustraer de lo que hemos ofrecido al Señor, dar cabalmente. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Solamente Él nos puede ayudar. Sin Él no podemos hacer esto. No hay que darle lugar al diablo en nuestras vidas. No hay que darle cabida a que Satanás entre en nuestro corazón y en nuestra mente. Algo en que pensar y analizar. Así es que, mi hermano, seguimos con la clase de Hechos, capítulo 5, en la próxima. Dios te bendiga.